te bendiga, Dios te guarde, el pastor José Maldonado, como siempre, todos los miércoles a las 7 de la noche, en la programación Aviva tu Obra en medio de los tiempos. Así que le damos la gloria al Señor en esta noche, porque el Señor nos va a hablar de una manera especial y poderosa. No va a ser la excepción, ¿verdad? Lo que Dios va a hacer en esta preciosa hora. Anda conmigo mi hermano, compañero de milicia, nuestro hermano Luis Martínez, hombre del Señor, aleluya. Y nos va a estar trayendo palabra del Señor en esta preciosa noche. Espero que usted se goce, se edifique de una manera especial y poderosa. Acuérdate que nos puedes conseguir a través de la plataforma en Apple Podcasts, en todos los aparatos de Apple. Y ahora también nos puedes escuchar en Spotify. Así que no te pierdas la bendición en esta hora. Sabemos que Dios tiene una palabra poderosa y maravillosa para tu vida. Así que conmigo anda nuestro hermano Luis Martínez. Luis Martínez, Dios bendiga de una manera especial. Así le puedes dejar saber a las personas quién es Luis Martínez, de dónde viene Luis Martínez, qué es lo que Dios ha hecho con nuestro hermano Luis Martínez. Así que se adelante, Luis Martínez. Dios bendiga. Amén. Dios les bendiga a cada uno de los amados hermanos y amigos, los que van a tener el privilegio de poder ver y escuchar este video. Pues estamos aquí, no por primera vez, porque ya tenemos ratos de estar llevando la obra del Señor, pero en esta preciosa hora se los ha encomendado, pues, estar aquí delante de cada uno de ustedes y reunido aquí con mi pastor para llevarles algo de mi vida. Pues como ya lo dijo, mi nombre es Luis Martínez. También soy del país de El Salvador. Soy de El Salvador por 2 veces. Así es que espero que puedan recibir. No les voy a dar una palabra trazada en la Santa Biblia, pero sí les voy a dar un testimonio que les va a servir de mucho para sus vidas, tanto para el joven, para el adulto y para el anciano también. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo es necesario de poder atesorar siempre un testimonio que sea de edificación a su vida. Amén. Pues como a veces entendemos las cosas por un lado diferente, pero en esta hora, ya que se me ha placido y pues hay la oportunidad todavía que podemos dar testimonio de lo que el Dios del cielo hace en la vida del ser humano. Es un poco, una parte, puedo decirlo así, que daré testimonio, porque el testimonio, lo que Dios ha hecho en mi vida, es muy extenso. Como lo decía y lo sigo diciendo, quizás haremos vigilia si yo les digo todo mi testimonio. ¿Verdad? Es muy extenso, pero sí lo poco que, tal vez no todo me lo recuerdo, pero sí una parte que me recuerdo, pues me he quedado meditando hoy en mi vida que estoy llevando en Jesucristo. Y pues ha sido mucha experiencia y a la vez ha sido serio, duro, pero ha sido de bendición. No tengo por qué decir que ha sido un atraso o ha sido algo que me ha incomodado. Al contrario, ha sido de bendición para mi vida y estoy siendo de bendición para ciertas personas. Y pues algo que comenzó en una temprana edad. Por eso hay quienes piensan que el Dios del cielo no puede hacer las cosas por muy difícil que se crean para el ser humano. Aleluya. Pero Él puede transformar al hombre y a la mujer, convertirlos de una manera súper especial. Bueno, mi vida yo acepté a Cristo como a la edad de aproximadamente unos 12, 13 años. Acepté a Cristo, pues, pero lo que me llena de agrado y de gozo, pero a la vez me dio como una tristeza, pues, cuando hay alguien que da un empuje para que tú recibas a Jesucristo. Y a veces lo que hoy en día nosotros los padres de familia no tenemos eso, lo que hicieron con mi persona. Pero en esta hora lo van a entender y reconocer que es necesario a veces tomar esa fuercecita con nuestros hijos para que alcancen la salvación. Porque la palabra dice bien claramente, dice que instruye al niño en su carrera, para aun cuando sea mayor o viejo o esté grande, no sea parte del camino de Dios. Por eso es que hoy en día la mayor parte de padres, Dios les bendiga, no quieren instruirlos a los hijos por medio de la palabra de nuestro Dios. Y al saber que tras al no instruirlos, también nosotros llevamos una paga en aquel día. Porque nosotros somos responsables como padres a instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Entonces, para el padre, para la madre hoy en día, pues también puede recibir este testimonio. Les voy a contar un poquito lo que aconteció. Yo soy un
una persona que, bueno, conocía a mis padres, pero a temprana edad, pues, que yo tenía esa edad de un niño, pues ellos fallecieron. De ahí pues me crié o me sostuvo, puedo decir así, un hermano mayor, un hermano en carne, y él fue que me instruyó. Y llegó hasta un momento que yo me sentí tan angustiado y no hallaba para dónde agarrar. Y me recuerdo que me dijo, yo iba al culto, a la iglesia, pero lo hacía porque allí los daban clase dominical y los daban un par de dulcitos o galletas. Por eso iba, no era porque sinceramente, no entendía, no apreciaba qué era la salvación, qué es lo que me estaban ofreciendo, me estaban proponiendo. Pero tras los dulces y las galletas, pues yo iba al culto. Pero hubo un tiempo, porque siempre hay un tiempo prolongado para el ser humano, o el día llegado para cuando él va a entender, reconocer, y cuando tiene el toque divino de parte de Dios. Amén. Sea joven o sea un niño, porque a veces son niños pero con conocimiento. Tienen una mente, puedo decir, bastante abierta. Pero a mí mi hermano me dijo unas palabras, no se me olvidan, y ya lo he predicado en ciertas ocasiones, que me dijo un día después que llegamos del culto, por cierto, fue un día domingo, por la tarde me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, tú viste que todos los niños aceptaron a Cristo. Ah, sí, le dije yo, porque yo era, bueno, con mi hermano, era hermano mayor, pero le respondía. Ah, sí, yo vi, le dije. Ah, ¿y tú qué estás pensando? Me dijo. Nada, le dije yo. No quería pensar, no sentía el deseo. Yo ya reconocía y sabía que era aceptar a Cristo, pero no quería hacerlo porque yo sabía que era un compromiso que yo me iba a someter a ya ser un cristiano, un creyente. Porque a veces los niños necesitan, cuando digo niños, estamos hablando de 10, 11 años, pero en aquel entonces, hace aproximadamente, yo creo que más de 35 años, ¿sí? Hace más de 35 años. Entonces quizás éramos un poco, ¿cómo se puede decir la palabra? No había mucho conocimiento en un niño de 10, 11 años. Pero yo sí tenía conocimiento porque yo estaba yendo a los cultos y miraba cuando las personas aceptaban a Cristo y pues derramaban sus lágrimas y habían sanidades, liberaciones. Yo me quedaba sorprendido en medio de mi niñez, pero reconocía que había un Dios. Aleluya. Y pues dije yo, me quedé sorprendido lo que me dijo mi hermano. Tenés 15 días, 2 semanas para que aceptes a Cristo, y no, te vas de la casa. Y yo, ¿para dónde iba a agarrar? No tenía quien que me dijera, sí, venite, no le hagas caso. Yo le dije, lo voy a pensar, piénsalo bien, y si no, yo no estoy bromeando, ni yo tampoco, le dije yo. Entonces, porque yo me gustaba hacer bastante, me gustaba responder a las palabras, y me quedé pensativo en esa tarde. Después ni comí bien, no me cayó muy bien la comida porque estaba afligido. Y pues me fui a recostar a la cama y pensando que iban pasando los días, pasó el día lunes, martes, así, y el tiempo se me iba cortando. Y dije yo, Dios mío, ¿será que yo voy a aceptar a Cristo? Vine yo y dije yo, bueno, ya se va a llegar el día, lo voy a hacer por quitarle la habladera a mi hermano. No sabía en lo que me estaba sometiendo, lo que iba a ver, lo que iba a pasar en mí. Más no sabía que cuando, como dice la parábola del sembrador, que el sembrador salió a sembrar y esa semilla es que entró en mí, en mi mente y en mi corazón. Y esa semilla quedó allí. Y con el tiempo esa semilla fue germinando en mí. Conforme yo fui creciendo y los años fueron pasando, yo sentí aquello que yo decía cuando ese día que acepté a Cristo. Y bueno, yo quizás se pusieron de acuerdo con los predicadores porque el día que yo acepté a Cristo, dijo, hacen falta algunos niños, dijo, que acepten a Cristo. Dijo, tenemos, dijo, al hermano Serafín Martínez, dijo que él no ha aceptado a Cristo. Dijo, este es conmigo, dije yo. Entonces dijo, así es que le invitamos, dijo, que se pare, se ponga de pie y repita estas palabras, dijo. Y entonces yo hice la confesión de pecado, que yo lo he hecho con bastantes, que les he hecho el llamado, la honra y la gloria sea para el Señor, que también han aceptado a Cristo. Vine yo y di las palabras, hice la confesión de pecado.
Y empecé y sentí algo raro ese día que yo acepté a Cristo. Me sentía como apartado de que ya no era el mismo. Y a puras penas tenía como unos, sí, como 12 años, quizás 12, por ahí así. Y pues, y ya me fui con eso para mi casa por la tarde, que yo ya era cristiano, ya era evangélico. Y había algo en mi mente, en mi corazón. Y empezaron a pasar los días. Y pues llegué a una etapa que se llama adolescente. Y pues, pero yo en mi mente estaba aquello que yo era cristiano. Y pues empezaba, no oraba mucho, pero ya empezaba a orar para comer. Y me enseñaron que había que orar también para acostarse, para levantarse. Y empecé en eso. Pero como siempre hay algo, a veces hay empujes. En ese entonces, me parece que fue como en 1984 para el 85, ya hace un par de dillitas, pues que yo ya estaba llegando como a los 16 años, me recuerdo, 16 por ahí. Y entonces no les voy a contar parte más de eso que yo entré, que lo que me pasó, porque es muy extenso. Yo sé que bastante se van a quedar sorprendidos los que puedan escuchar, ver este video, van a entender y pues tal vez no han pasado por la situación que yo pasé, pero no es tan fácil, no es agradable, pero lo que quiero decirles es que lo agradable es y lo precioso es que aceptar a Cristo, tener eso Amén. dentro Gloria a y Dios. decir, reconocer que hay un Dios que lo guarda, que lo libra y le acompaña. Bueno, y entré en ese estado ya de adolescente y pues entré a las filas militares y pues ahí se troncó lo que yo decía ser cristiano. Pero en medio de eso, que yo estaba en eso, en las filas militares, como podemos decir en el Army, yo me recuerdo que pasé un tiempo y cuando empecé a salir a la montaña, yo antes de salir, yo oraba al Señor, le oraba al Dios del cielo, porque yo miraba que allí habían la mayoría, todos eran religiosos católicos, y como a mí, la honra y la gloria sea para el Señor, a mí no me enseñaron que era ser religioso, que era ser católico, a mí no me enseñaron a rezar, no, la honra y la gloria sea para el Señor, porque ni aprendí, ni, bueno, para mí sería pues eso es en vano. Lo que hacía yo, me agarraba cerca de algo en una esquina y le oraba al Dios del cielo y los demás amigos se me quedaban viendo y me decían, ¿y tú qué dices? Le estoy pidiendo y clamando al Dios del cielo para que me guarde y te libre de la muerte. Y sucesivamente pasó el tiempo. Bueno, ustedes pueden investigar, los que conocen, los que saben, pueden averiguar por el internet lo que aconteció en 1985, del 80 para en adelante, lo que es el país del Salvador, lo que aconteció. Pues aquí su servidor estuvo una parte, un tiempo, lo que es en eso, en la guerra. Pero eso, como le digo, aprendí más, otra lección más. Y pasó el tiempo. Yo le decía al Dios del cielo en mis oraciones, si tú me libras de aquí, tú me sacas con vida, yo voy a ser nuevamente un cristiano y quiero predicar el evangelio. Gloria a Dios. Y pasó el tiempo. Pero a veces nosotros decimos palabras, decimos cosas y cuando pasa el tiempo se los olvida. Bueno, yo salí, la honra y la gloria sea para el Señor, salí de ese tormento, puedo decir. Bueno, salí con unos mis 2 que 3 de rasguño, pero estoy de pie. Y estuve continuando, salí y todavía a mi mente venía, cuando ya estaba fuera de eso, lo que yo había dicho. Le dije al Dios del cielo, si tú me libras de aquí, si tú me sacas de aquí, y yo te voy a servir. Pero pasaron varios años que yo había salido de eso, pasaron, y eso no se llegaba todavía. Y a mí me invitaban nuevamente a los cultos, porque toda mi familia, la mayor parte, todos son cristianos. Y me decían, ¿no te acuerdas que tú aceptaste a Cristo cuando estabas niño? ¿Cómo no? ¿Y por qué hoy no quieres buscar de Dios? El Dios del cielo te libró de la muerte, sí. Pero se me había endurecido mi corazón. Y hubo un tiempo, bueno, habían veces que iba a escuchar palabra de Dios, pero era de aquellos oidores olvidadizos. Ese es el problema. Y eso no se da hoy en día, en aquellos entonces se daba y hoy en día también. Bastantes que solo son oidores, no son hacedores de la palabra. Y cuando el cristiano no es hacedor de la palabra, hay un problema.
porque no hay fundamento. Él sigue continuando, es cristiano, se es llamarse cristiano, y no tiene que ser llamarse, sino que ser llamado como cristiano, como Poderoso creyente, Dios, aleluya. porque allí la palabra hace efecto. Allí empieza, esa semilla empieza a germinar en el cristiano. Pero yo continuaba, iba, me invitaban, y a veces me decían, hoy va a haber una acción de gracia, vamos. Decía yo, estos me invitan porque hay comida. Pero no, yo siempre era sido un poco imponente. Nosotros decimos a huraño en diferentes formas. No, hoy no voy, voy a ir cuando no haya que comer, porque van a decir que voy porque quiero comer. Pero pasó el tiempo y yo decía siempre, voy a ser cristiano. Algún día voy a volver a ser cristiano y quiero predicar el evangelio. Bueno, sucesivamente yo formé mi hogar, nacieron mis hijos, mis hijas, y pues empecé a inculcarles, no perseverando en la obra del Señor. Empecé a inculcarles a ellos que había que orar para comer, para acostarse. Y pues bueno, por cierto, hay algo que bastantes no lo hacen, pero mis hijos nacieron y yo no los bauticé, porque sabía y reconocía que el bautismo no es para un recién nacido, no es para un niño, sino es que es para una persona que razona, adulta, una persona que ha aceptado a Cristo y después va a ir al bautismo de las aguas, no es a un recién nacido. Y hasta eso hubo un problema, más bien dicho, me odió mi suegra. Porque yo reconocía de parte de la palabra de Dios. Y no dije, mis hijos no se van a bautizar. Y me dijo mi suegra, bien me acuerdo. Me dijo, usted no sabe en el problema que está metiendo, me dijo. ¿Cuál problema? Si sus hijos, sus hijas ni su hijo se bautiza, no se van a poder casar. ¿Y a dónde lo he encontrado? Le dije yo. ¿En qué parte de la Biblia está? Me dijo, es que lo que dice, me dijo, el sacerdote, el cura y todo eso por ahí para abajo. ¿Y esos quiénes son? Le dije yo. Yo era bien imponente, defendía la palabra de Dios, aunque no estaba perseverando. Pero no hice eso, no bauticé a mis hijos. Lo que hice, los puse a estudiar en un colegio cristiano, gracias al Señor, y ellos empezaron a recibir enseñanza de la Biblia, y yo no estaba perseverando. Yo reconocí y sabía que había un Dios, pero no me estaba congregando, ni todavía andaba, como digo yo, siempre en el mundial. Pero hubo un momento, porque hay un momento que el Cristo de la gloria toma el control. Amén. Y pues yo decía siempre, Dios mío, en las noches, algún día yo te voy a servir. Y algún día cuando tú me llames nuevamente, yo voy a predicar tu palabra. Yo quiero ser predicador, aunque no sabía que en lo que me estaba sometiendo, en lo que hablaba. Pero el caso está que lo que tú confiesas con tu boca, eso tiene su significado y llega al culmino que sí es real. Y entonces empecé en eso y crecieron mis hijos y pasó un largo tiempo, pasaron los años. Yo siempre decía algún día, y todo lo que yo había vivido en esa trayectoria, yo siempre dije, me recuerdo, nunca se me va a olvidar. Y decía yo, cuando algún día yo voy a ser predicador del evangelio, algún día yo voy a volver a ser cristiano, porque ahí es lo mejor. Yo miraba a toda mi familia que todos eran cristianos. Y decía, algún día voy a ser. Y ese día nunca se llegaba. Y pasó el tiempo y me invitaban a mí a los cultos, bien me acuerdo, porque toda mi familia, para la honra y gloria del Señor, todos son cristianos. Me invitaban, yo decía, no, en otra vez será. Y yo me estaba haciendo con mis años, ya estaba, como dice el buen salvadoreño, bastante ya mayor o viejo. Y pues, y no quería reconocer el favor que el Dios del cielo había hecho en mi vida, que me había librado de la muerte. Pero yo decía, algún día voy a ser predicador, algún día voy a predicar el evangelio, algún día voy a volver a ser evangélico. Y pasó el tiempo y me invitaban a mí a los cultos y no quería. Hasta el día voy a ir algún día. Pero en esto pues pasaron muchos días. Cuando digo muchos días son muchos años. Mis hijos crecieron. Ellos los puse a estudiar en un
colegio cristiano, pasó el tiempo, pero yo no quería servirle a Cristo. Pero no me recordaba que había algo en mí. Había entrado esa semilla en mí. Y esa semilla estaba allí. No se había secado. Porque con un tiempo esa semilla estaba, yo creo que estaba más fresca desde el momento que entró. Y empezó a germinar en mis adentros. Y hubo un momento que yo dije, va a haber el día que yo voy a volver al camino de Dios. Porque allí está la solución. Donde vi que afuera no se me hacía tan fácil. Dije yo, no, es necesario que yo les dé algo mejor a mis hijos. No solo lo físico, el estudio físico, etcétera, todo lo que hay. No, es necesario que ellos reconozcan que hay un Dios que salva y sana. Y empecé a vivir una vida en aquello bien pensativo. Yo me imagino, y yo creo, yo aseguro que algo estaba tocando en mí. Porque yo decía, no, yo estoy viviendo mal. Estoy mal delante de los ojos de Dios. Y me recordaba que un día, muy jovencito, yo había aceptado a Cristo. En esa edad, porque cuando yo estaba bien, puedo decir un niño de unos 12, 13 años por ahí, acepté a Cristo. Pero lo más precioso y a la vez yo lo acepté por un compromiso, como dice la palabra, por un deber. Pero eso me sirvió de mucho. Me estoy regresando hacia atrás porque es necesario entender que desde adonde el Dios del cielo empieza a trabajar. Amén. Y pues tuve que aceptar a Cristo de la temprana edad. Pero como entré al estado de adolescente, allí se apagó, se aplacó, como podemos decir, lo que yo había creído, lo que yo había recibido. Y pues pasé un tiempo fuera del evangelio, que no le servía al Dios del cielo, pero había algo en mí. Reconocía quién era Dios, que de dónde me había sacado, de dónde me había librado, como dice la palabra, del pecado y de la muerte. Pero no quería todavía, había endurecido mi corazón. Pero hubo un tiempo que el Dios del cielo tocó en serio mi vida. El Dios del cielo tiene un proceso, hay un proceso que Él hace para el ser humano y Él tiene los días contados para el hombre y para la mujer. ¿Hasta cuándo yo voy a estar sirviéndole a Satanás? Y hubo un momento que puedo decir así, me volvió a sacar, como dice la palabra, del lodo cenagoso y puso mis pies sobre peña. Porque pasaron los años, no fueron 5 años, 10 años que estuve fuera del evangelio. No, fueron bastantes. Pero en ese tiempo lo que más me impacta, que en ese tiempo el Dios del cielo conservó, guardó mi vida para que, es que Él es así. Él tiene todo el control. Por eso me encanta lo que dice, que desde el vientre de mi madre, Él me conservó. Entonces, pasó un montón de años que yo no quería nada con Dios. Y después pasaron los años y me invitaban, bien me acuerdo, me invitaban a los cultos. Yo les decía, no, en otra vez será. En otra vez será. Y así, un desagradecido completamente, porque de donde el Dios del cielo me había sacado, me había librado, no era fácil. Pero el problema, lo más esencial es que había algo, había esa semilla sembrada en mí. Y después, dije yo, cuando ya estaba ya con mis años, ya un hombre mayor, con mis hijos, tenía, bueno, mis 4 hijos. Y ellos estaban estudiando en un colegio cristiano. Y ellos estaban completamente seguros, estudiaban la Biblia. Y yo no estaba dentro del evangelio, reconocedor del evangelio, pero no estaba dentro del evangelio. Me hacía falta algo que era necesario volver a entrar para recibir lo que el Dios del cielo quería depositar en mí. Y pasó por largo tiempo el proceso. Yo todavía no quería. Y podía ver la mano de Dios que se manifestaba en ciertas personas, porque me invitaban a cultos, yo iba, pero no quería nada con Dios. Y pasó el tiempo, pasaron los años.
mis hijos fueron creciendo y pues ellos estudiaron en un colegio cristiano y pues les inculcaron lo que es la palabra de Dios. Y yo pues en mi casa orábamos para acostarlos, para levantarlos, les enseñé y la honra y la gloria sea para el Señor. No sabía yo, entre más estaba yo practicando eso, yo me estaba más sometiendo con el Dios del cielo. Había algo más en mí, estaba entrando más en algo en mí, me estaba agarrando de algo que era tan poderoso. Porque cuando uno le inculca a sus hijos, es algo tan especial cuando uno le inculca la palabra de Dios, lo que tienen que hacer, lo que tienen que buscar, aunque a veces el padre o la madre, tal vez a veces cualquiera de los dos no es cristiano, pero tienen aquello en su mente y en su corazón que saben que es necesario servirle al Dios del cielo. Pero pasó el tiempo y hubo un día que yo, ya es el tiempo que yo vuelva a Jesucristo. Amén. Entonces, y es lo que a veces nosotros no podemos entender el propósito del Dios del cielo que tiene con cada uno de nosotros. Pero pasé el proceso, yo me sentía como un poco angustiado, un poco vacío, porque no tenía completamente a Jesucristo en mi corazón. Estaba vacío. El hombre, la mujer sin Jesucristo está vacío. Camina, hace lo que hace, pero está vacío, porque le falta la ayuda, la fortaleza del Dios del cielo. Aunque sea lo que sea, tenga las posesiones que tenga, el trabajo, todo lo que tenga, está vacío. Le falta completamente la cobertura de parte de Dios. Pero como el hombre, la mujer, no puede entender, apreciar lo que el Dios del cielo tiene estipulado para él, hasta que vuelve, se arrepiente y se convierte a Jesucristo. Porque una cosa es arrepentirse y otra cosa es convertirse. Porque eso lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo hasta que Cristo venga. Bastantes solo somos arrepentidos, pero no estamos convertidos a Jesucristo. Y hay que llevar los dos procesos, arrepentirse y convertirse. ¿Para qué? Para poder ser salvo. Si no, hay un problema. Pero me voy a adelantar más porque el tiempo va tan rápido. Y yo dije, pero algún día le voy a servir a Jesucristo nuevamente. Y pasó un tiempo largo. Yo no le servía. Y tuve que venirme a este país, Estados Unidos. No sabía yo lo que me estaba esperando en este país. Pasé todo el tiempo, todavía vine aquí a este país y pasaron como unos 2 años, 2 años y medio por ahí. Y todavía me invitaban y no quería servirle a Jesucristo. Y reconocía el favor que Él había hecho, desde a dónde me había guardado, me había traído con un propósito grande para mi vida. Pero no lo entendía porque el hombre, mientras no reconoce, mientras no se entrega a Jesucristo en su totalidad, no puede percibir lo que el Dios del cielo quiere hacer en su vida. Y pues yo comencé, me invitaban a los cultos aquí en este país. Y pues decía, sí, voy. Iba, pero no había nada en mí. Estaba vacío todavía. No había llegado el momento de ese toque tan esencial, tan precioso, que es cuando el Dios del cielo toca al hombre y a la mujer y se convierte en Jesucristo. Y tuve que acudir, me congregaba, iba a una iglesia aquí en Nueva York. Me invitaban, iba. Yo me recuerdo que fui varias veces y me sentía un poco algo bien raro. Porque fui a una iglesia y se aplaudía y se cantaba. Y yo miraba todo, bien me acuerdo, a los hermanos, el grupo de hermanos, que cantaban y aplaudían. Y yo me sentía bien incómodo. Por ahí quería un poquito medio aplaudir, pero no me hallaba, no había nada en mí todavía. Pero en mi mente venía algo. Me recordaba que un día había aceptado a Jesucristo como mi único y suficiente salvador de mi vida. Dije yo, para algún día voy a ser cristiano nuevamente. Y eso estaba en mi mente. Pasaron varios años aquí, en este país. Y no quería todavía yo. Una vez bien me acuerdo que me invitaron nuevamente a esa iglesia. Y fui, como por un compromiso para quitarle, como decimos nosotros, dice el buen salvadoreño, la bulla al que me estaba invitando. Voy a ir, dije yo, tanto que me invita, voy a ir.
No sabía lo que me estaba perdiendo y no sabía también lo que había para mí, que era la bendición, que era la salvación. Y recuerdo ese día me invitaron a esa iglesia. Y pues cuando me invitaron y fui, había hasta transporte. Qué precioso es. Y pues, sin qué ni para qué, empezaron el culto tan precioso. A mí siempre me gustaba quedarme atrás. No me gustaba adelante porque no quería que me hicieran el llamado para reconciliarme. Porque no quería todavía, y estaba ya congregándome y no quería reconciliarme, no quería aceptar a Cristo. Porque yo ya había aceptado, pero era como un reconcilio. Pero acepté a Jesucristo, como podemos decir, por obligación. Bien me acuerdo lo que me dijo mi hermano. Y ese hombre, mi hermano carnal, como decimos, ese hombre era un hombre serio, pues. Un hombre que predicaba el evangelio. Me dijo, claramente te digo, si no aceptas a Cristo te vas a ir de la casa. Lo que bastantes padres no queremos hacer hoy en día. No, estamos contemplando a nuestros hijos. Los dejamos hasta allá. Pero ese es otro tema. Pero lo que quiero decir es que lo que hicieron conmigo, vine yo y por eso fue que yo acepté a Cristo. Cuando vine a sentir ese día, bien me recuerdo, se me escapó la fecha, el día que yo llegué a Jesucristo. Yo me sentí, pero para mí fue, puedo decir, un poco raro, un poco extraño, pero no sabía, porque a veces nosotros no podemos apercibir lo espiritual, porque todavía estaba en la carne. Pero lo esencial fue que yo sentí, bien me recuerdo, y no se me va a olvidar hasta que Cristo venga o me mande a traer, que yo estaba en una banca de la iglesia, como la segunda de la parte de atrás, una iglesia bastante grande. Y de ellos yo sentí que me levantaron del pantalón, nosotros decimos el cincho o el cinturón. Sentí que me levantaron donde estaba sentado. Todavía el predicador, el pastor no estaba haciendo el llamado todavía. Solo dijo, voy a hacer un llamado, dijo, para los que quieren recibir a Cristo, aceptar a Cristo, reconciliarse con Cristo, van a pasar aquí al frente. Y empezaron, nadie había pasado. Y no habían dicho, porque había algunos le hacían la invitación, ¿usted quiere recibir a Cristo? Así era, bien me recuerdo. Pero ni bien dicho eso todavía, que a señalar a las personas, cuando yo sentí, eso me impactó y nunca se me va a olvidar. Que yo sentí que me levantaron completamente de la parte de atrás, como nosotros decimos del cincho o el cinturón. Sentí que me levantaron y tuve que levantarme y salir hacia al púlpito, al altar. Y yo llegué a arrodillarme. No vi para los lados ni nada quién me estaba viendo, porque siempre lo primero que cuando uno va a ir hacia el frente, siente vergüenza, fuera o no fuera. No, yo salí, y la iglesia, me recuerdo, era bastante grande. Y caminé, a arrodillarme al frente. Es que el Dios del cielo así trabaja con el hombre y con la mujer. Él tiene el plan para cada uno. No es cuando yo diga, no es cuando el predicador diga, no es cuando el pastor diga, es cuando el Dios del cielo dice, hasta aquí llegaste. Y hasta aquí lo doblega uno, por muy grandote que sea, por muy soberbio que sea. El Dios del cielo rompe esa roca. Y mire, y yo pues me sentí ese día que, yo no sé, yo me sentía que iba caminando como en el aire. Iba caminando hasta que llegué al altar. Ahí me arrodillé y recibí a Jesucristo, me reconcilié, oraron por mí. Gloria a Dios. Y empecé a ver el cambio. Y lo más precioso era que yo ya no me quería venir del altar. Allí me quería quedar, sentía, porque vi que llegaron otros hermanos y otros recibieron a Cristo. Y yo me sentí tan gozoso. Sentí algo que en ese momento no lo pude entender, que lo entendí más después. Que sentí que algo que me entró por aquí, por la coronilla, hacia abajo, y me entró como un sudor, algo caliente, algo que bajaba. Yo me sentí raro, donde estaba arrodillado, sentí raro lo que me estaba entrando y bajando para abajo. Dios mío, ¿qué es esto? Dije entre yo mismo y me quedé sorprendido de lo que había entrado en mí. Y yo dije, ¿qué será esto? Ignoraba todavía, no sabía quién estaba allí.
Pero como es bien claro, cuando el hombre, cuando la mujer no puede apercibir lo espiritual porque le falta todavía más entrega a Jesucristo para que pueda entender y razonar quién es el que está allí, quién es el que doblega en el ministerio, en el altar. Y pude reconocer después que era la mano del Dios del cielo que había obrado en mí, porque Él tiene los días contados del hombre y de la mujer. Hasta aquí llegaste y hasta aquí me vas a servir. Y yo me quedé ahí, ya no me quería levantar de ahí del ministerio, del altar. Y de allí pues oraron por mí, pues yo me reconcilié con Jesucristo. Y hasta hoy en día, no les voy a decir los años porque se van al mirar. No es porque yo sea mayor de edad, no se trata de eso, pero sí, la honra y la gloria sea para el Señor. Son bastantes añitos de haber recibido a Jesucristo y servirle a Él. Desde ese momento hubo un cambio radical en mi vida. Bien me recuerdo que ya todo cambió, todo empezó a cambiar y empecé a ver diferente, a pensar diferente, a caminar diferente, a tener un temor diferente y tan rápido, como decimos, nosotros mismos tan prontito, empecé a ver la mano de Dios, a obrar en mí. Y empecé a llevar, a querer siempre, a mí siempre me gustó querer ser una persona de cuidar niños en la iglesia, y me dijeron que todavía no estaba apto. Yo me sentí un poco algo triste. Espere un momento más, me dijo. Está bien, dije yo quería ayudar a cuidar a los niños. Pero no sabía el ministerio que el Dios del cielo tenía para mí, porque no es lo que yo diga, no es lo que dice el hombre, no es lo que dice la mujer, es lo que dice el Dios del cielo. Amén. Aquí vas a trabajar, esto va a ser tu ministerio. A veces nosotros queremos meterlo donde no es para uno. Y después me dijeron, usted tiene que empezar a ir a predicar a las células familiares. Y cuando empezaron a darme el ministerio, empecé a llevar también el evangelio. Me sentí un poco tímido, pero no sabía en lo que estaba entrando. Pero para esto me adelanté bastante porque es muy extenso. No les conté parte de mi vida, lo que yo pasé para alcanzar, para lograr y todo eso. Pero lo que sí quiero decirle y contarlo y seguir predicando hasta que Cristo venga, lo que Él hace, lo poderoso que es Él, cómo cambia y transforma al hombre. Porque yo le dijera lo que yo viví, lo que yo fui, yo creo que todo el que escuche dijera, no, este hombre, por misericordia de Dios, tiene la vida. Es que el Dios del cielo tiene el plan perfecto para el hombre, para la mujer, pero siempre y cuando Él se entrega y se convierte a Jesucristo. Porque tiene que ser el hombre arrepentido y convertido, si no, no hay nada en él. Siempre se queda vacío. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así. Aleluya. Así que, hermano Luis, así fue que viniste a los pies de Jesucristo de tanto tiempo, ¿verdad? Desde su niñez. Conociste a Dios. Conociste a Dios en una edad temprana, pero me gusta que estabas diciendo estas palabras, y es que tu hermano te puso un límite prácticamente, una fecha, unos días del contado para aceptar a Cristo, porque si no te despedía de la casa prácticamente. Pero fíjese que la Biblia dice que los que aman a Dios todo obra para bien, porque fíjese, aunque parece para muchos fue algo que es fuerte o duro, fue lo que Dios utilizó como forma de que tú puedas entender lo que es servirle a Cristo, lo que es convertirse. Y me llama la atención, hermano Luis, porque es claro, está como usted dice, que muchas veces la gente está convencida de que hay un Dios. Hay mucha gente que están convencidas que hay un Dios poderoso y glorioso, pero no están convertidas. Una de las cosas que Juan el Bautista decía es que convertíos y arrepentíos. Estábamos hablando, ¿verdad? En el día de hoy también esta palabra del Señor, en donde habla sobre Hechos, capítulo 5, versículo 29 al 31, donde la casa de Israel necesitaba convertirse y arrepentirse, ¿verdad? De sus pecados. Y una cosa es conocer
que hay un Dios poderoso. Otra cosa es convertirse y aceptar al Dios todopoderoso. Y lo que aparentemente, ¿verdad? Que al principio suena como a un niño de una temprana edad de convertirse, pero la importancia, ¿dónde te llevó? Que llevaron muchos años corriendo fuera del evangelio, inculcó en tu corazón, en tu vida, lo que es el temor a Dios, lo que es el amor a Dios, lo que es servirle a Dios. Y a pesar que pasaste por esto del ejército, pasaste todo por esto, por tu familia, con tu hogar, eso que pasó como niño se quedó tan profundo, como decías anteriormente, esa semilla en tu corazón tan fuerte, que aunque pensaba que no, sí estaba dando fruto. Estaba dando fruto porque, fíjate, pone a su familia, a sus niños en el colegio, a un cristiano para que aprenda de la palabra del Señor. Y es como decías al principio, la palabra del Señor es muy clara, que nos dice que tenemos que instruir a nuestros niños en el camino de Dios. Porque cuando llegue a más viejo, más adulto, a una etapa más avanzada, no se va a olvidar. Y eso es lo que sucedió contigo. Eso es un testimonio de la palabra del Señor viva, que cuando nosotros, amén, inculcamos en los niños, en nuestros familiares, seres queridos, la palabra de Dios, tarde o temprano, esa palabra va a dar frutos. Y aunque corriste mucho, ¿verdad? Que corriste mucho, llegar desde El Salvador hasta llegar hasta acá, hasta Estados Unidos, tuvo que llegar ese tiempo que a veces nosotros decimos, pero ¿por qué pasó esto? Porque el Dios del cielo lo permitió. Porque si no, no hubieras conocido al Dios Todopoderoso. Aunque lo conocías, sí, pero no lo habías aceptado como lo aceptaste un día dado en tu vida. Ahora cuando llegas a esta iglesia, aceptas a Cristo, le das tu corazón a Cristo y como decimos por ahí, lo demás fue historia. Amén. Porque hasta aquí Dios te ha ayudado, benecer, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor. Y hoy en día, ¿verdad? Podemos dar testimonios y frutos de lo que el varón de Dios está sirviéndole al Señor, no mira a la izquierda, no mira a la derecha, sino que está mirando a Jesucristo y que da testimonio, ¿verdad? Que Jesucristo es real y verdadero. Y le damos la gloria al Señor, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy me estabas contando, hermano Luis, que estaba estudiando con su hijo, ¿verdad? También la palabra de Dios. Amén. Y todo eso, y es bonito cuando vemos que en el Señor, todo lo que en el Señor sucede no es en vano. Todo tiene un propósito, todo va a tener un final. Y al final es, ¿verdad?, que las almas, las familias, los hogares sean salvos. Porque para eso vino el Hijo de Dios, para salvar lo que estaba perdido. Amén. Y a pesar de todo que corriste para izquierda y derecha, no, se te hacían invitaciones, no llegaba, pero después llegaste. Ahora llegó el momento, la hora de Dios decirle, este es el día. Y pudiste llegar a la iglesia y como dijiste anteriormente, llegaste al altar, a la presencia del Señor y aceptar a Cristo. Y hasta ahí te ha ayudado el Señor. Y verdad que ahora te hago esta pregunta, ¿verdad? Que conociste al Señor, le diste tu corazón, te convertiste al Señor. ¿Valió la pena? Amén. Creo que es más que una bendición. Es maravilloso que a veces nosotros corremos, y esto es para los amigos, quiero testificar esto para los amigos, que a veces corremos, Luis, como corría usted en todo ese tiempo, y cuando probamos a Cristo, le damos la oportunidad a Cristo, y dice, ¿por qué no lo hice anteriormente? ¿Por qué no le servía cuando Él me estaba llamando todo el tiempo? Pero para que usted vea que Dios nos da oportunidad a nosotros, a los hombres. Y por eso es que la Biblia nos enseña a nosotros que si escuchamos la voz de Dios hoy, no endurezcamos nuestro corazón, que Amén. Él toca la puerta y llama. Si uno le abre, Él entrará, cenará con Él y Él contigo. Amén. Por eso es importante darle la oportunidad a Dios, como le dio a nuestro hermano Luis Martínez. Y le damos gloria al Señor, ¿verdad? Porque le damos gracias al Señor porque es que Dios ha sido tan bueno que yo le di mi corazón a Cristo en una temprana edad, pero no me arrepiento. Ha sido lo más maravilloso. Y yo sé que el hermano Luis está enamorado del Señor, ¿verdad que sí? Amén. ¿Cómo no hubiera querido servirle desde esa edad de los 13 años? Pero bueno, el plan de Él es perfecto. Amén. Y qué bueno, ¿verdad? Que te pudo alcanzar, alcanzar a la familia y ver la mano del Señor. Así que eso es maravilloso en el Señor, que podamos venir a los pies de Jesucristo y servirle. Así que, amigo, tú que estás escuchando ahora,
si escuchas a la voz de Dios en tu corazón, no esperes para mañana. Mañana puede ser tarde. Dios cuidó a nuestro hermano Luis Martínez. Y él le dijo al Señor, fíjese que nuestras palabras tienen vida. Amén. Pero también tienen vida como para muerte. Pero Dios escuchó, por la misericordia de Dios, escuchó a nuestro hermano Luis y dice, si tú me libras de este ejército, de salir de aquí, de todas estas cosas, yo te voy a servir. Pasaron muchos años, pero Dios te guardó. Amén. Y vemos cómo que esas palabras no cayeron al vacío, cayeron a las manos de Dios y Dios los rescató. Hoy en día le está sirviendo a Dios, le está dando la gloria al Señor. Y como decía, algún día voy a predicar y a nosotros nos gozamos en la iglesia local cuando Él trae la palabra. Me encanta cuando Él dice esas palabras favoritas, amén, que es que no podemos ser cristianos convencidos, sino convertidos. Así que hay que convertirse a Cristo, ¿verdad? Porque cuando usted se convierte, usted está aceptando, usted está enseñando que ahora usted no se ciñe, ahora lo ciñe el Señor a usted. Y eso es lo bonito y lo precioso de convertirse al Señor, que ahora no es lo que yo desee, sino lo que desea el Señor para mi vida, para mi familia y todos que me rodean en mi vida. Así que le damos gloria al Señor, nuestro hermano Luis Martínez, gracias por estar con nosotros. Le hicimos esta invitación, me dijo, claro, cómo no. Y como él decía, si ponemos a decir todo lo que ha pasado en el testimonio de la vida, sería wow, sería 2 o 3 días contando de todas las cosas, porque son tantas cosas que Dios nos ha libertado, que Dios nos ha librado, que Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida, que en un podcast sería muy corto para contar las grandezas del Dios del cielo ha hecho con cada uno de nosotros. Así que, hermano Luis, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir con los amigos, los hermanos que están en sintonía. Acuérdate que nos puedes escuchar a través del podcast, a través de Apple Podcasts y también de Spotify. Nos puedes escuchar de una manera especial y poderosa. Así que comparte este video, comparte para que sea de bendición a muchas vidas, que el Señor les bendiga de una manera especial y poderosa y que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén.